Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Se encuentra con nosotros María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional. Gracias por estar aquí, bienvenida. Hay algunos temas que tienen que ver evidentemente con la Corte Constitucional, sus últimas resoluciones, pero quisiera comenzar por la demanda que usted va a presentar respecto del mecanismo de renovación de miembros de la Corte Constitucional en la que resultó usted supuestamente afectada. Y afectada por lo que usted sostiene fue un mecanismo no transparente de renovación de los miembros de la Corte. Por favor, entréguenos detalles sobre esta demanda. Bienvenida. Eduardo, buenos días con todos. Sí, en efecto, a mi parecer y con las evidencias que he entregado, no tiene transparencia el sorteo de primera renovación de los jueces de la Corte Constitucional, en el que salimos y cesamos en funciones 3 jueces, el doctor Jaramillo, el doctor Gagliardo y quien habla. Y esto se evidencia precisamente del video oficial que me ha entregado la Función de Transparencia y Control Social, en cuya sede se realizó este sorteo de primera renovación. Uno de los elementos más importantes es que todos los reglamentos para la designación de autoridades que manejaba el Consejo de Participación anterior y cualquier entidad contenía la forma de designación del notario. En este caso no hubo forma de designación, no se sorteó a un notario para que dé fe pública, no se ofició al Consejo de la Judicatura para que éste disponga el notario que iría, y claro, en efecto lo que sucede es que se dio fe de algo de lo que nunca se pudo dar fe. ¿Pero qué contiene el video? El video contiene justamente elementos como que se escriben los nombres de los jueces, pero estos nombres nunca se muestran a los medios, a las cámaras, al público presente, ni siquiera a los jueces que estábamos allí. ¿Es un sorteo en base a nombres escritos en papeles? Escritos en ese momento, supuestamente, sí. Porque como digo, no existe evidencia alguna de los nombres que se iban poniendo, porque la persona que era una de las comisionadas, una de las integrantes de la comisión, nunca enseña los papeles, los dobla. Además, el momento en que ella escribe está rodeada de una serie de elementos en la mesa, aguas, el ánfora, más aguas, etcétera, de manera que impide absolutamente ver que esos nombres, qué nombres constaban en los papeles. Díganos, porque, a ver, lo que usted plantea ocurrió hace 3 años. ¿Por qué no se llevó a cabo una investigación o al menos una denuncia tiempo atrás? Por las mismas razones por las que muchísimas denuncias no se llevaron a cabo. Y en este momento están siendo presentadas, porque en este momento sí se han dado muestras de que estas denuncias pueden tener un trámite primero y luego no pueden ser, quienes presentan la denuncia no pueden ser sujetos de represalias. Ahora, en aquel momento, ¿quiénes eran los garantes de este proceso al que usted atribuye falta de transparencia? En ese momento era la comisión calificadora que llevaba a cabo el concurso. ¿Conformada por quiénes? Por comisionados, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, el doctor Icaza, Andrés Icaza, que presidía la comisión. Ellos eran delegados de 3 funciones del Estado, porque es la comisión calificadora, conforme la Constitución lo establece, la que tiene que llevar a cabo el concurso de méritos y oposición para seleccionar estos 3 jueces, que reemplazan a los jueces cesantes. Pero adicionalmente, esta misma comisión fue la que llevó a cabo el sorteo. Ahora, la selección también tenía que ver con la definición de puntajes acerca del mérito en torno a cada candidato. ¿Piensa usted que también esto fue manipulado? Bueno, de eso yo no tengo evidencia alguna. De lo que sí tengo evidencia es de la forma en la que se llevó a cabo el sorteo, que definitivamente carece de transparencia. Y eso es lo que he pedido al Consejo de Participación Ciudadana, que analice y que investigue, en virtud de las fotos y los videos que se le ha proporcionado. Ahora, en esta ocasión habrían resultado perjudicados, por lo que usted dice, no solo usted, también el doctor Marcelo Jaramillo y el doctor Antonio Gagliardo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no han reaccionado igual que usted. Bueno, desconozco realmente cuál sea la posición de ellos, posición oficial. Lo que sí le quiero decir, ya que nos ha mencionado en los apellidos, es que es el orden alfabético, ¿no es cierto? Gagliardo, Jaramillo, Maldonado. En ese mismo orden se pusieron los papeles en el ánfora, Gagliardo, Jaramillo, Maldonado. Y en ese mismo orden se escogieron los papeles de sorteo, Gagliardo, Jaramillo, Maldonado.
¿Y eso qué significa? Se supone que un sorteo da resultados al azar. Aleatorios. Aleatorios. Ya. Muy bien. ¿Usted en este momento va a presentar la denuncia ante quién? ¿Ante qué autoridad? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esperando que este consejo haga una investigación, emita un criterio sobre esto, ¿y luego qué? Y luego lo incluya, por ejemplo, en el proceso de evaluación que está llevando a cabo la Corte Constitucional. Eso sí, ya no me puedo pronunciar más allá porque es potestad absoluta del Consejo de Participación. Bueno, se lleva adelante la evaluación de gestión de los nueve jueces de la Corte Constitucional y esta ha entrado definitivamente en su etapa final. ¿Cuál es su criterio sobre las últimas resoluciones de la Corte? Comencemos por el tema de haber declarado inconstitucional el procedimiento de aprobación de las enmiendas constitucionales del año 2015. Yo calificaría esto como una barbaridad jurídica, debido a que en la cronología de los hechos, el 31 de octubre de 2014 la Corte Constitucional emite un dictamen estableciendo la vía para tratar todas estas reformas constitucionales. Vale indicar y vale recalcar que yo fui la única jueza que no suscribió este dictamen. No consigné mi voto, tal como consta aquí en la razón que establece el secretario al final de cada uno de las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional. Pero si me permite, entiendo yo que usted no consignó su voto porque no se encontraba en el país, pero Así usted es. ¿manifestó voto salvado? No admite esa posibilidad. La Corte Constitucional, el reglamento y la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional solamente establece la posibilidad de voto a favor o voto salvado consignado 3 días después, pero por supuesto... no podía ser ni a favor ni salvado porque usted no se encontraba en el país. Y además ese voto salvado tampoco es con el carácter de obligatorio, se puede o no, y en muchos casos la Secretaría de la Corte ha notificado sin el voto salvado. ¿Por qué? Porque 5 votos hacen mayoría, 5 votos hacen decisión. En todo caso, dice usted que el hecho de que su voto no haya sido registrado es una representación o simboliza su propia posición al respecto. ¿No estaba usted de acuerdo con lo que aprobó la Corte? No, de ninguna manera, yo lo había manifestado. ¿Por qué? Porque para mí uno de los elementos fundamentales de la democracia es justamente esta alternancia y la posibilidad de que se elimine o no la reelección por una sola vez es un elemento fundamental de este principio democrático, por lo cual, y lo he manifestado varias veces de manera pública y también en privado con los magistrados, con algunos magistrados, nosotros necesitamos para fortalecer la democracia mantener este principio de alternancia, y si no se lo quería, y si se quería prescindir de él, la mejor vía era la reforma parcial, en la que una vez... No la enmienda. No la enmienda vía asamblea únicamente, sino la reforma parcial. ¿Por qué? Porque la reforma parcial, según la Constitución, además de tener un tratamiento en la Asamblea Nacional, luego requiere un referendo aprobatorio por parte del pueblo ecuatoriano. Y no solamente en este punto. Esto en cuanto a la reelección, pero hay otros temas incluidos en las enmiendas. Por ejemplo, el tema de la comunicación, quiero decir, de considerar la comunicación como un servicio público. Esta enmienda tampoco era necesaria, puesto que la propia Constitución establece, y eso también lo manifesté, la propia Constitución establece que sea la ley la que establezca otros servicios públicos, ¿no? Y esa remisión constitucional a la ley está dada en la misma Constitución. Además, recordemos todos que la Ley Orgánica de Comunicación fue tratada antes que las enmiendas constitucionales. Sí, revisando algunos materiales ayer y preparándome para esta entrevista, vi una entrevista que le realizó un colega de Cuenca, y en esa entrevista usted defiende la declaratoria de la comunicación como un servicio público, defiende la ley de comunicación. ¿No hay una contradicción en esto? No, de ninguna manera, puesto que lo que se defendió era este elemento de que la Constitución hace una remisión a la ley para la creación de varios servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran servicios públicos tangibles como
la luz eléctrica, el agua potable y servicios públicos intangibles como la justicia, y también podría haber jurídicamente entrado la comunicación. Pero esto no tiene nada que ver con que luego la ley que ya estaba vigente imponga la necesidad de una enmienda constitucional. Esto no era necesario, y tan no era necesario que la ley permanece vigente y estuvo vigente en su momento sin que la Constitución contemple cuáles son los servicios públicos, porque eso no puede contemplar una Constitución. Para ir concluyendo, la declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas del año 2015, hecha por la Corte Constitucional hace muy pocos días, no se refiere a temas de fondo, no juzga el fondo de las enmiendas, lo que juzga es el procedimiento, y eso es lo que declara inconstitucional. ¿Por qué le parece una barbaridad jurídica? Gracias, Eduardo. Es muy importante esto porque el procedimiento sí puede ser sujeto de control constitucional posterior, de acuerdo al artículo 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo que resulta aquí es que ya el 3 de diciembre la Asamblea en pleno aprueba estas enmiendas, además con la mayoría prevista en la Constitución, y el 16 de diciembre del 2015 la Corte Constitucional establece y expide un auto de verificación de cumplimiento, en el que, tal como su nombre lo indica, verifica el cumplimiento de todos los aspectos que debían cumplirse, valga la redundancia, y tal es así que el 21 de diciembre de 2015 se promulga en el registro oficial las enmiendas, pero además como antecedente se nombra este auto de verificación de cumplimiento. Un auto de verificación de cumplimiento con el que todos, y se entiende, incluso quienes no tienen conocimiento de derecho, se entiende que ha verificado el cumplimiento. Razón por la cual que casi 2 años y medio después encuentra un vicio en el procedimiento luego de que se ha pronunciado con un auto de verificación de cumplimiento es aplicar y además con lo que dispone el dictamen, porque le dispone a la Asamblea Nacional que en 1 año establezca y norme el procedimiento de votación y aprobación de enmiendas constitucionales, y además este dictamen de esta sentencia aceptando 3 demandas de inconstitucionalidad, sentencia de 1 de agosto, como usted muy bien lo ha mencionado, establece una regla por la cual indica cuál es el procedimiento de votación y aprobación de enmiendas constitucionales, pero lo hace 2 y medio años después. Exactamente, eso es lo que más extraña a la opinión, el ver que resuelven 3 años después, sin que medie ninguna consideración y habiendo dejado muy en claro que no era un tema prioritario en los 3 años previos. ¿Por qué razón digamos, con la calentura en las sábanas, de pronto súbitamente les da por declarar la inconstitucionalidad de un procedimiento al que habían validado 3 años antes? Como un agravante. En su opinión, ¿cuál es la razón detrás de esto? Usted fue parte de este colectivo, de esta corporación, ¿verdad? Entonces, ¿qué razones median para semejante decisión en estas circunstancias? Antes, Eduardo, si me permite, con un agravante, los mismos jueces y juezas que votaron a favor en el dictamen que estableció la vía el 31 de octubre de 2014 son quienes firman y suscriben y votan a favor del auto de verificación de cumplimiento, y que además luego votan a favor en la sentencia que acepta las acciones de inconstitucionalidad y que, como la ciudadanía ya sabe, deja sin efecto esas enmiendas. Que aparte también es importante aquí hacer una precisión. Yo no estoy analizando ni atacando el fondo de todo aquello que se ha dejado sin efecto en virtud de esta sentencia, sino la forma. La forma porque todos, absolutamente todos sabemos que no se puede aplicar de manera retroactiva y dejar abajo y echar abajo los textos constitucionales una vez que estos han venido siendo aplicados. Se han generado las normas infraconstitucionales, se han generado también actos administrativos en virtud de esas enmiendas. ¿Usted cree que esto está causando grave daño a la institucionalidad? A la institucionalidad. ¿Cómo repararlo? Brevemente. Y como lo he mencionado, a la seguridad jurídica, que es un derecho de todos los ecuatorianos. ¿Cómo repararlo? Voy a poner el deber ser.
debió, en todo caso, si ya la Corte dispuso en el dictamen que sea vía enmienda y no reforma parcial, por lo menos luego existe el axioma jurídico que establece que las cosas se deshacen como se hacen. Por lo menos luego debió remitir o solicitar a la Asamblea Nacional la revisión de esto. Hoy, a mi criterio, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la República, y también ese artículo establece que todos los actos del poder público, y también de acuerdo al artículo 424 de la Constitución, todos los actos del poder público deben guardar, dice el texto, conformidad con la Constitución de la República. Pero además la Constitución establece una consecuencia en caso de que no sea así. Pero eso es precisamente lo que no ha acontecido. Y es que carezca de validez todo acto del poder público que no guarde conformidad con la Constitución. Bien, quizá ya estamos abordando otros aspectos y otras dimensiones de este problema que sería materia de un nuevo diálogo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Hemos conversado con María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional. Brevísimo corte. Cuando regresemos nos acompañará aquí Gustavo Baroja. Hablaremos de la reestructuración de Alianza País, de sus definiciones ideológicas, programáticas y de sus perspectivas electorales. Ya volvemos.